carrera Mujeres Imparables Puebla 2025. Una carrera con causa. Únete este 30 de marzo a las 7 a.m. en el Zócalo de Puebla. Invitan la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género y el Instituto Municipal del Deporte. Regístrate en tiendas Mr. Tenis o en www.aceporte.com. Excelente miércoles, ya es ombligo de semana y hoy les quiero presentar a un especialista que está con nosotros, el doctor Jorge Arroyo, especialista en Derecho Constitucional, quien viene a platicarnos de un tema muy interesante, cómo la inteligencia artificial afecta en el tema de derecho. Pero antes de que comencemos con el especialista, les recuerdo, soy Luis Casco, y que nos sigan en nuestras redes sociales como El Observador MX. Doctor, excelente mañana. Luis, muchas gracias por invitarme a participar contigo con este tema que es tan interesante. Hombre, es muy interesante porque hoy en día, ¿qué persona no usa la inteligencia artificial incluso para hacer la tarea, incluso para hacer cualquier trabajo? Siempre he dicho que la inteligencia artificial te puede servir para dar una guía, pero no te puedes ir de lleno con la inteligencia artificial. Pero en el tema de derecho se me viene en estos momentos el tema de protección de datos personales, o de qué manera afecta. Mira, tienes razón, ha sido también en el tema académico un poquito criticado porque, bueno, en lo personal, yo soy maestro también de la UAP. Bien. Y efectivamente ahora pues cualquier trabajo lo puedes realizar a través de la inteligencia artificial. Entonces los jóvenes pues pierden como esta habilidad, ¿no? de poder desarrollar investigación. Pero bueno, no me quiero desviar. Aquí el tema es Derecho e Inteligencia Artificial. Sí. Y para el auditorio, para comprender mejor la problemática, o la temática más bien, es importante mencionar que fue John McCarthy quien crea este lenguaje programático. Okay. En el año 1956. Que no parece, o sea, no es que sea algo nuevo, pues desde el 1956. Sí, no tiene tanto tiempo, digamos, ¿no? Él inicia con este lenguaje programático, pero después en la internet pues se sube muchísima información y en 1990 diversos científicos crean redes neuronales artificiales, que eso es realmente el gran logro. Y estas redes neuronales artificiales son las que justamente procesan la información y permiten que la inteligencia artificial pueda procesar, responder y hasta desentrañar algunas problemáticas. Oye, uno pensaría que que la inteligencia artificial es algo extremadamente nuevo, pero desde el 56 podemos decir que comienza a recabar datos. Y obviamente con la actualización, que es justamente lo que busca esa inteligencia artificial, estar siempre actualizado para que de tal manera se le pueda dar una función, no sé si correcta o no sé si del todo buena, porque yo siento que sí sigue teniendo como ciertas deficiencias. Sí. Ahora, a mí, por ejemplo, Luis, ¿de qué manera puede afectar a mi derecho la inteligencia artificial? Bueno, mira, para el auditorio es importante saber que la inteligencia artificial es una máquina que puede ya o tiene la capacidad de aprender y que te puede ya dar soluciones dependiendo de la información que tú le solicites. El tema de la regulación, para efecto de la protección de los derechos, sí está en pañales. La Unión Europea ya empezó a legislar en 2023 esta problemática, ya hay una ley, pero los demás países sí están trabajando ya en crear sus propias leyes para crear una regulación. ¿Por qué es necesario regular eso? Porque, como tú dices, sí puede tener efecto en diversos derechos, por ejemplo, los derechos de autor al momento de realizar un trabajo. Claro. Si tú creas un trabajo con inteligencia artificial, ¿a quién pertenece ese documento, ¿no? Entonces, sí es importante su regulación, muy importante, y especialistas como Elon Musk ¿sí? Ha mencionado públicamente que sí puede ser, digamos, un peligro la inteligencia artificial porque tiene esta capacidad de aprendizaje. Y aunque parece de una película de ciencia ficción, pues sí es importante ponerle límites a la inteligencia artificial porque como puede aprender,
pues sí puede causarnos algún tipo de problema. Y esto es un tema público, por eso es necesario poner límites en todos los países. Me hiciste recordar una escena de donde salía Arnold, que es Exterminador, si no me equivoco. Ah, sí. Si no me equivoco es la 2, donde, como bien dijiste, parece de película, pero tú ves ahí a los robotcitos, ¿no? Y comienzan ahí ya incluso a atacar al ser humano. Recientemente, doctor, hubo un tema que me llamó mucho la atención de dos eventos diferentes de robots. Entre robots se empiezan a comunicar entre ellos. Podríamos decir que lleva un aprendizaje entre ellos, no sé qué pasó. Claro. Y otra, de momento, el robot empieza a atacar a los humanos que estaban ahí cerca, ¿no? Sí. Entonces dices, ¿qué está pasando aquí? Todo lo que parecía lejano comienza a suceder, ¿eh? Claro, exactamente. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el derecho propiamente? Porque se relaciona la inteligencia artificial con todas las ciencias. En realidad, por ejemplo, en los temas médicos, pues existen ya avances muy importantes gracias a los diagnósticos que se dan a través de la inteligencia artificial. Pero en el derecho no es diferente, aunque pudiéramos pensar que sí. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de información almacenada ya en la red. Sentencias, jurisprudencia, acuerdos a nivel internacional, tratados internacionales. Entonces, la inteligencia artificial ya tiene acceso a, por ejemplo, análisis de casos anteriores, y entonces la inteligencia artificial puede resolver ya casos muy complejos. Un ejemplo bien interesante, de la Universidad de Oxford. Dieron la oportunidad de participar en el experimento a 80 de los mejores abogados, o por lo menos de los más reconocidos. Y también diversos juzgadores. Les plantearon un asunto penal para ver qué qué abogado litigaba mejor el asunto y qué juzgador llegaba a dictar una sentencia con apego a la realidad y a la justicia. Sí. Bueno, y del otro lado, la inteligencia artificial. Tuvieron un grado de certeza los abogados y los juzgadores del 20%, y la inteligencia artificial tuvo un grado de certeza en la resolución que creo del 80%. ¿A qué te lleva esto? O sea, ¿qué es lo que nos espera? Porque es un tema inevitable que también, honestamente, pues ya muchas abogadas y abogados ya les causa un poquito de escozor, porque el mundo también en nuestro gremio va a cambiar totalmente, ¿no? Tan solo ahora tienes que ya llevar tus asuntos pues de manera digital con tu e-firma o la FIREL, sí, y puedes presentar tus promociones vía internet en el sistema del Poder Judicial estatal o de la Federación, y ya no va a haber de otra. Y quien no tenga este acercamiento con los medios o la tecnología, pues va a quedar digamos desactualizado y no se va a poder desempeñar. A ver, ¿considera, doctor, que el tema de la inteligencia artificial ha puesto a temblar a los abogados? Sí. Pero, si no mal recuerdo, no se puede hacer una sentencia con base en experiencia o con base a casos similares. Entonces, yo creo que ahí también, de cierta manera, puede afectar al derecho, porque se estaría vulnerando. ¿Es cierto? Sería un tema de regulación. Tendríamos que ir con cuidado. En México estamos en pañales, pero en otros países ya se está utilizando. Por ejemplo, en España, específicamente en Cataluña, se vio la forma o la agilidad con la que resuelve un asunto y crea una sentencia ya la inteligencia artificial. Digamos que los funcionarios judiciales llenan los datos, ¿no? Llenan los datos o establecen los datos del caso, sí, y la inteligencia artificial crea la sentencia. Y esa sentencia tiene o es creada en mucho menor tiempo que en lo que se haría de forma regular. Son muchas las sentencias que se pueden, crear por la inteligencia artificial, y posteriormente, desde luego, la tiene que revisar la juez o el juez para ver que todo sea correcto, y al final la última decisión la va a tener el juzgador, pero el tiempo que se va a ahorrar en la creación de sentencias, también los recursos humanos también son muchísimos, y sobre todo, y lo más importante es que pues, la inteligencia artificial no miente
y la corrupción también se elimina. A ver, vamos a ir a un primer corte y esta charla se está poniendo interesante porque de cierta manera estamos hablando dos cosas pues que a muchas personas les llega a hacer ruido, les llega a preocupar. Podríamos eliminar la corrupción a través de la inteligencia artificial. Como bien dijo el doctor, estamos aún en pañales en México, pero ya países la han empleado, ya la están utilizando, y el tema de cómo un juzgador va a aprovechar la inteligencia artificial. Les recuerdo, soy Luis Casco, estamos con el doctor Jorge Arroyo y quédese porque vamos a seguir platicando, vamos a seguir teniendo una muy interesante charla. Síganos en nuestras redes sociales como El Observador MX. Regresamos. Inscríbete a la carrera Mujeres Imparables Puebla 2025. Una carrera con causa. Únete este 30 de marzo a las 7 a.m. en el Zócalo de Puebla. Invitan la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género y el Instituto Municipal del Deporte. Regístrate en tiendas Mr. Tenis o en www.aceporte.com. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos acompañados de un especialista, el doctor Jorge Arroyo. Nos está platicando acerca de la inteligencia artificial y sus beneficios. Antes del corte, doctor, estábamos platicando que nos puede ayudar incluso a eliminar la corrupción, acelerar tiempos y ¿de qué otra manera? El juzgador será el que tome la mejor determinación, ayudado de la inteligencia artificial. ¿Qué tipo de asuntos o qué tipo o en qué materia o qué tipo de redacciones pudiera llegarnos a utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, en una instancia jurídica? Sí, fíjate que hay que ver el uso de la IA, de la inteligencia artificial, de manera positiva. Al regularse tenemos que sacar el mejor provecho, ¿no? Sí. Nosotros como abogados. Los abogados litigantes, por ejemplo, al momento de crear contratos muy especializados o de formular demandas o contestaciones de demanda, pueden apoyarse desde luego de la inteligencia artificial. De hecho, en Estados Unidos ya hay despachos y en muchos países que ya trabajan directamente con la inteligencia artificial y obviamente al tener la inteligencia artificial pues acceso a muchísimos casos en la red, sí, pueden elaborar documentos de muchísima o de altísima calidad. Entonces, un despacho jurídico que trabaja ya con inteligencia artificial obviamente va a crear un documento muy bien sustentado, y si compite contra otro abogado o abogada que no utiliza la inteligencia artificial al momento de elaborar sus documentos, pues obviamente va a estar en una desventaja muy grande. También en este caso, al final, la abogada, el abogado litigante, pues será quien tiene la última palabra respecto a la redacción y fundamentación de su documento. Pero ya es un gran avance porque al final, como seres humanos, al momento de elaborar un contrato se te puede ir una cláusula importante, ¿no? No puede estar fundamentado tal vez o fundamentarlo de manera errónea. Claro. Entonces, de alguna forma, la inteligencia artificial nos va a dar acceso ya a crear un mejor documento. Y lo mismo se puede utilizar en otros aspectos del derecho. Por ejemplo, la emisión de las órdenes de protección en favor de las mujeres. Cuando una mujer es víctima de violencia, que por cierto acaba de pasar el 8 de marzo, y marzo es el mes de las mujeres, bueno, cuando una mujer está en peligro, junto con sus hijas e hijos, el funcionario de alguna manera tiene que, o la funcionaria que está atendiendo ese caso, tiene que saber qué grado de riesgo corre esa mujer. Y muchas veces es algo muy subjetivo, claro, porque dicen, no, esta mujer no está en un grado de riesgo cuando posiblemente sí lo puede estar. Entonces, con los datos existentes, la inteligencia artificial puede hacer una valoración del grado de riesgo en el que se encuentra esa mujer con sus hijos, y entonces la o el funcionario público que tiene la obligación de emitir la orden de protección
puede tener un mucho mejor análisis del peligro que corre esa mujer. Es un ejemplo claro de lo que podemos hacer como algo que nos beneficia sin duda y que sería un error más adelante no utilizarlo. Como te decía al principio, estamos Los en pañales, sí, estamos en pañales, pero yo creo que tenemos que ir hacia ese rumbo porque otros países ya iniciaron. Es parte de la actualización. Algo que me sigue llamando muchísimo la atención es cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar a acelerar tiempos, ya nos platicó acerca de en qué momentos podemos utilizar la inteligencia artificial, específicamente abogados litigantes, juzgadores, ¿todavía lo considera un poquito más adelante? Mira, yo creo que para los juzgadores, tenemos que ver las partes positivas. La inteligencia artificial nunca va a suplantar al ser humano, ni el conocimiento de un abogado o abogada que tenga mucha experiencia y que conozca un contexto o una realidad social. Eso es real. Sí. Pero, por ejemplo, en países europeos, cuando se establecen ya algunos casos con infracciones menores a los 7.000 euros, por ejemplo, ya es la inteligencia artificial quien resuelve la imposición de esa multa. Okay. Y entonces, si el abogado o la abogada no está de acuerdo con lo que se impuso de multa a través de la inteligencia artificial, entonces sí ya puede presentar un recurso por considerarlo viable, pero esa parte ya pasa del lado humano. Obviamente sí hay un ahorro muy importante en los tiempos del Poder Judicial, no solamente en México, claro, también en otros países. La verdad es que el rezago dentro del Poder Judicial, los tiempos que se tardan en dictar los acuerdos, los tiempos en los que se tardan en dictar una sentencia, una apelación, una sentencia en amparo indirecto, son muchísimos. O sea, estamos hablando de que un asunto te puede llevar años. Sí, claro. Si sabemos regular adecuadamente el uso de la inteligencia artificial, pues en un juzgado pueden utilizarla como una aproximación, pueden crear proyectos, digamos, como lo que ahora se conoce como el secretario proyectista, sí, mucho más rápidos, hacer una reducción muy importante en el trabajo del ser humano, y ya será el juez al final, definitivamente, quien tendrá que revisar ese proyecto de manera profunda y ver si la inteligencia artificial cometió algún error, y al final tendrá la última decisión, la última palabra. Aquí lo que me llama mucho la atención, ya no habrá, imagínate, no me veo como a una persona acercándose a la inteligencia artificial para darle el moche, ¿no? Entonces, desde ese momento creo que estaríamos eliminando la corrupción. Entonces, aquí 3 puntos muy importantes. Nos va a ayudar a hacer ciertas redacciones, nos va a ayudar a hacer ciertas demandas, contestaciones, sentencias, algunas sentencias. También nos va a ayudar con el tema de no caer en corrupción, al menos en un poder judicial, no solamente en México, sino en todos los países. Ya nos comentaba que en Europa, si la multa no es mayor a 7.000 euros, ya se está utilizando. Ahora, doctor, ¿en qué momento o cuál es su pronóstico? Me llama mucho la atención para que México termine de utilizar la inteligencia artificial en esta materia. Mira, por ejemplo, en Europa, que están más adelantados, todavía sus leyes tienen que entrar en vigor en el año en el 27, ¿no? Nosotros ni siquiera hemos empezado a regular. Ya algunos diputados y diputadas traen el tema, están buscando cómo iniciar, porque no es algo sencillo. La parte técnica también es algo muy complejo. En cuanto a la corrupción, creo que sí pudiera llegar a ser positivo, porque como vemos en las películas, por ejemplo, hay un jurado que conoce del caso, y el jurado, antes de que resuelva el juez escucha la opinión del jurado, cuál es el veredicto del jurado, pero no es la decisión final. Al final, quien toma la decisión va a ser el juzgador, la juzgadora, en cualquier rama del derecho, penal, civil, familiar, la que ustedes gusten y manden. Entonces, la inteligencia puede dictar una sentencia o tomar una decisión a manera de que el juez la tome en cuenta, la escuche,
Y esto definitivamente va a ser un avance muy difícil de combatir. No digo que la inteligencia artificial no pueda incurrir en un error, claro que sí, pero va a ser muy difícil que un juzgador también pueda ir totalmente en contra del veredicto de la inteligencia artificial. Por lo tanto, sí es posible que se elimine la corrupción, porque sería muy difícil para un juzgador y tendría que razonarlo muy bien, fundamentar muy bien su determinación para ir en contra de la inteligencia, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, o sea, están presumiendo que la inteligencia artificial ya interpretó, ya pudo resolverlo, ya pudo dar una sentencia. Como bien dice el doctor, ¿existirá un error? Sí, pero al menos, como lo dijimos desde el principio, la inteligencia artificial nos da una guía. Y si a un juzgador le da una guía, ya es un gran avance, eficientamos tiempos y eliminamos corrupción. Claro, exactamente. Ahora, tiene también la inteligencia, tenemos que tener cuidado porque la inteligencia artificial también puede provocar en nosotros pues la pérdida de esta capacidad de estudiar, de leer, de investigar, de leer autores, digamos, clásicos, ¿no? Porque ahora es muy fácil, simplemente llenar los datos desde tu propio celular, sí, desde tu computadora, y entonces perdemos como seres humanos, como profesionales, esta capacidad de investigar, de crear, sobre todo de crear, ¿no? De ir por nuevos caminos. Doctor, antes de despedirnos, me gustaría, ¿qué mensaje tiene para abogados litigantes? ¿Qué mensaje tiene acerca de la inteligencia artificial? Pero también, ¿qué mensaje tiene para la ciudadanía en general en cuanto a la inteligencia artificial? Yo creo que, sobre todo para mi gremio, los abogados, creo que tenemos que irnos acoplando definitivamente a las tecnologías de la información. Desde el COVID empezamos a utilizar los mecanismos digitales que nos brindó el Poder Judicial para que no existiera tanto contacto. Sí. Y entonces, pues ahora las y los abogados que se dedican al litigio tienen que acoplarse a las nuevas tecnologías. Definitivamente, quien no esté informado, quien no pueda utilizar la inteligencia artificial para revisar sus documentos, para crear sus documentos, pues se va a estar en una desventaja muy importante contra otro despacho de abogados que sí lo haga. O los mismos juzgadores que se apoyan en este tipo de técnicas, yo creo que van a tener determinaciones mucho mejores. Lo importante aquí, desde un punto de vista totalmente personal, es utilizar lo mejor de la inteligencia artificial para poder llegar a la verdad y a la justicia en cada una de las determinaciones del Poder Judicial. Ahí está el mensaje de un gran especialista, el doctor Jorge Arroyo, especialista en Derecho Constitucional y también conocedor de la inteligencia artificial en el derecho. Les recuerdo, esto es el Observador MX, les pido que cada semana nos acompañen porque, doctor, cada semana tendremos un tema diferente. Muchas gracias. ¿Le parece bien? Con mucho gusto. Cada semana tendremos un tema diferente con el doctor Jorge Arroyo y por favor, sigan este tipo de entrevistas, síganos en redes sociales como el Observador MX. Les recuerdo, soy Luis Casco y como siempre les mandamos saludos fraternos y abrazos muy calurosos. Hasta la próxima. Inscríbete a la carrera Mujeres Imparables Puebla 2025. Una carrera con causa. Únete este 30 de marzo a las 7 a.m. en el Zócalo de Puebla. Invitan la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género y el Instituto Municipal del Deporte. Regístrate en tiendas Mr. Tenis o en www.aceporte.com.